¿Qué tal, gente de YouTube? Les saluda Homer Luis, el investigador. Y hoy estoy acá en el Centro Comercial Plaza Imperial, acá en la localidad de Suba. Hoy domingo, y quiero iniciar con esta frase de la película de Transformers, El último caballero, que dice: a menudo las decisiones importantes de la vida se resumen a un solo momento. Y bien, sobre esa frase quiero hablar, que precisamente de hoy en 8 días, el próximo domingo 13 de agosto, nuevamente llegó el momento de las elecciones de Senado y Cámara de Representantes. Y llegó el momento de cambiar toda esa parranda de bandidos que se tomaron el Senado y se han tomado el Estado desde hace décadas para su uso personal. Gobiernan a Colombia como si fuera su finca. Tienen el Estado como la gallinita de los huevos de oro, como ordeñando una vaca. Entonces es el momento de cambiar la política en Colombia, de cambiar todos esos senadores y representantes que están en el Senado, que se tomaron el país como su arca personal, como su alcancía, a saquear el Estado únicamente en lo que hacen. Entonces llegó el momento de cambiar esos senadores, de cambiar todos esos planes políticos que dominan el país hace décadas. Y no me diga que la política, como muchos dicen, no, la política a mí no me afecta, ni nada de eso. Yo no voto por político ni como de político. La política define la educación, define el presupuesto de la salud, define el presupuesto de la guerra, define todo. Entonces, en el Senado, donde se legislan las leyes de Colombia, donde se hacen las leyes, los senadores aprueban las reformas tributarias, aprueban el alza de impuestos, aprueba todo lo que perjudica a Colombia, a todos los ciudadanos. Entonces, amigos, no me diga que la política no afecta, porque la política define todo lo que se produce en el país. Entonces es el momento de cambiar, de tomar un giro de 180 grados y cambiar todo lo que se está viviendo en el Senado, con la Cámara de Representantes y los senadores. El próximo domingo 13 de marzo se eligen 108 senadores y se eligen 187 representantes a la Cámara, un total de 295 parlamentarios entre Senado y Cámara. Algo ilógico en Colombia, que es un país de solo 32 departamentos, y eso triplica, cuadruplica la cantidad de senadores y representantes que hay. Debería ser un solo senador por departamento y un representante a la Cámara. 64, 65, lo normal, pero no es así. Pero bueno, saliéndonos de ese contexto de cuántos senadores y cuántos representantes a la Cámara hay, es el momento, como lo dije, se resumen a un solo momento las decisiones importantes. Entonces, este próximo domingo 13 de marzo es el momento de cambiar, de elegir nuevos senadores, nuevos representantes a la Cámara que en verdad representen al pueblo, que en verdad representen los intereses que el pueblo requiere en la educación, en la vivienda, en salud, en medio ambiente, en muchas cosas, y no que piensen solo en llenarse los bolsillos y que llenarle el bolsillo a los banqueros, como pasa, que los banqueros, los empresarios patrocinan las campañas, y cuando ellos llegan al poder, al Senado, a la Cámara, a la presidencia, a cualquier cargo público, solo van a pagar favores y se olvidan de las personas, porque necesitan pagar favores y apoyar, retribuir a los que le financiaron las campañas, los que le financiaron todo eso. Entonces es el momento de cambiar este país, y los invito a hacerlo el próximo domingo 13 de marzo, de hoy en 8 días. Entonces, si usted es de los que quedó indignado con los 70.000 millones de pesos que se perdieron en el Ministerio de las TIC, que está indignado por todo lo que pasa en la educación,
cómo se ve la corrupción, cómo se ve los niños en La Guajira, los restaurantes escolares que le dan alimentos vencidos. Es el momento de cambiar el país. ¿Y cómo se hace? Desde las urnas. El próximo 13 de marzo, donde toca cambiarlo desde el Senado y la Cámara, los que hacen las leyes. Así como la política empezó a hablarse en la antigua Grecia, cuando el Imperio Romano, el arte de servir al pueblo, pero que acá en Colombia los políticos lo tomaron para, como bien lo decía, la gallina de los huevos de oro, saqueando el Estado. Voy a dar unos datos porque mucha gente dice, no, la política no me importa, pero Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica y el Caribe. 21 millones de personas viven en la pobreza y 7 millones en pobreza extrema. De esos 21 millones, sobreviven con 335.000 mensuales al mes, y los 17 millones en pobreza extrema sobreviven con solo 145.000 pesos. Colombia es el país, óigalo bien, no de Latinoamérica, sino del mundo, el primer país con más desplazados internos, 8 millones, superando a Siria con 6 millones y a la República Democrática del Congo en África con 5 millones desplazados. Todos esos campesinos que han desplazado, que se alían los empresarios, que se alían los parapolíticos, desplazan a los campesinos y luego compran la tierra. Eso es lo que se ve en el país. Colombia tiene uno de los salarios mínimos, óigase bien, más bajos de Latinoamérica. El día de hoy el dólar está en 3.800, alrededor de 262 dólares, donde en Ecuador 425 dólares, Chile 411 dólares, Panamá 365 dólares. Si nos vamos, 50 billones de pesos se roba la corrupción al año. Eso es el 17% del presupuesto nacional del 2020, que fue de 308 billones de pesos. Colombia está importando un 30% de lo que consume, 30% de los alimentos, 12 millones de toneladas. Entonces no se justifica que Colombia, un país con tanta riqueza de tierra, con tanta riqueza agrícola, hoy en día la tierra esté en manos de unos pocos, en manos de todos esos parapolíticos que se unieron con paramilitares, que despojaron tierra, que desplazaron a los campesinos y se adueñaron de las tierras, los empresarios y políticos corruptos. Entonces, esa es la invitación, a que el 13 de marzo, el próximo 13 de marzo, cambiemos desde las urnas al país, cambiemos desde las urnas a Colombia. ¿Por qué? Porque allá en el Senado, en la Cámara, es donde se legisla, donde se hacen las leyes, donde tú piensas que no te afecta a ti, pero ellos son los que están legislando, están haciendo las leyes. Y el primer cambio para cambiar a Colombia es cambiar los senadores y cambiar los representantes. Ya Chile dio paso, Chile mostró el camino, cambió la constitución, eligió un presidente, se ha visto cambios en Perú, en Ecuador. Entonces, ¿cuándo es el momento que acá en Colombia la gente va a cambiar y va a dejar de estar votando por los mismos de siempre, los mismos políticos? Por ejemplo, yo que veo una valla por allá por la avenida Cali con la calle 80, no al comunismo, no al castrochavismo. Entonces eso es solo son las propuestas del Centro Democrático, de muchos partidos, solo hablar de comunismo, socialismo, no tienen más que decir. Cambiar todos esos clanes que se tomaron la política, por ejemplo el clan de los Génecos, el clan de los Char, el clan de los Aguilar en Santander, todos esos clanes que se tomaron el Senado, que manejan la política a las anchas, allá en Córdoba, de donde soy yo, por decir los López en Montería, lo que es Musa Besaile, en Ñoño Elías en Sagún, Zulema Játina allá en Lorica. Entonces así se gobiernan las regiones en el país, se gobiernan por unos pocos que siempre gobiernan, que están manejando el país, como bien lo decía, a sus anchas. Entonces es el momento de cambiarlo, de hacerlo desde las urnas
de que Colombia en verdad cambie, saque a todos esos políticos que se adueñaron del país, que pretenden seguir dominando, porque el primer paso no es cambiar un presidente. Obviamente toca cambiar al presidente, pero no, toca cambiar los senadores, primero los senadores y la Cámara de Representantes, que es donde están haciendo las leyes, para que cuando el Senado y la Cámara cambien, llegue un nuevo presidente que cambie, elegir senadores que no piensen en el bolsillo de ellos, que no piensen en los empresarios. Como bien saben, el caso de la campaña pasada de Duque, lo financiaron empresarios, lo financiaron los grandes terratenientes. Cuando llegan al poder, lo que hacen es pagar favores y repartirse el dinero del Estado a todos los que le apoyan su campaña. Entonces se necesitan representantes, se necesitan senadores que en verdad luchen por la educación, por el medio ambiente, por la salud. Mencionar algunos, caso está Holman Morris, está Aida Bella, Caterín Miranda, está Miguel Ángel de Río, varios nombres por decir así, hay muchos, de que en verdad necesita el cambio en el país, el cambio en el Senado, para que este país pueda cambiar, pueda ser diferente y no estar viviendo como se ha asumido desde todas las décadas que se maneja Colombia como una alcancía personal. Entonces es el momento de cambiar todos esos senadores, el momento de acabar de raíz todo ese mal de la corrupción que aqueja a Colombia y se hace desde las urnas. En Colombia un 60% de los bachilleres que se gradúan no ingresan a la universidad. 6 de cada 10 jóvenes no ingresan a la universidad. Entonces, todos esos jóvenes que salieron desde el 2020, 2021 hacia acá a marchar, a hacer protesta, es el momento de que cambien el país desde las urnas, que no se queden en las casas, porque de nada ha valido tantas protestas, tanto que el ESMAD, que la policía asesinó, que quedaron heridos, que quedaron con muchas cosas. No valió la pena esa lucha si no se sale a votar el 13 de marzo y cambiar el Senado y cambiar a los representantes a la Cámara para darle un vuelco de 180 grados a Colombia, un vuelco a este país para que verdaderamente pueda cambiar. Entonces, gente, hoy quería hablar sobre lo trascendental que va a suceder dentro de 8 días acá en Colombia, las elecciones de Senado y Cámara de Representantes. Entonces los invito a que se... bueno, antes de decir eso, me toca ser jurado de votación, me toca ser jurado de votación el próximo domingo. Entonces, desde el jurado, que nunca, primera vez que me toca, pues uno hace lo que puede, de llenar el tarjetón de 14, de que coincidan los votos como es, de que no vaya a haber fraude, hacer un trabajo neto. Pero la gente tiene que salir a votar y hacer el cambio desde las urnas, porque de nada vale toda esa lucha y todas esas marchas si la gente no hace por cambiar el Senado, los representantes de la Cámara, que son los que legislan y los que mantienen este país sumido en la corrupción y pagándose favores entre ellos. Es hora de dar un vuelco a todo ese poco de bandidos que están en el Senado. Entonces, gente de YouTube, quería decirle que cada vez que activen notificaciones, que se suscriban al canal para cada vez que haga un video estén pendientes de los videos. Chao.